Mis queridos hermanos y hermanas, estamos siguiendo la lectura continuada de Marcos y hoy, precisamente entrando en la Cuaresma, nos muestra una de las situaciones que Jesús vivió en su vida. Jesús, sabemos que es Dios y hombre verdadero, Dios y hombre verdadero, sin separación. No se puede separar. Por eso Él también durante su vida sufrió como nosotros tentaciones para cambiar su caminar y cambiar lo que iba a ser, lo que debería ser su vida como hombre enviado por Dios. Muchas veces nos olvidamos de que Jesús se hizo hombre igual en todo, menos en el pecado. Eso lo dice San Pablo. Y eso es lo que creemos. Donde su vida con nosotros en la tierra tuvo las tentaciones propias que tenemos nosotros de desviar nuestro camino y centrarlo en cosas que no son Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos supuestos cristianos siguen a otros señores? El dinero, el poder, la corrupción, la comodidad, la pereza, el egoísmo, otras cosas que conducen su vida. ¿Cuántos de nosotros preferimos más, como hemos comentado otras veces, una vidita pequeñita, pero cómoda y sin molestias, en lugar de jugarnos la vida cada momento al servicio de los demás y del Evangelio? Jesús también vivió esas tentaciones. Este texto que hemos leído, el de Marcos, es el más corto de las tentaciones. Tenemos en otros evangelios que está más desarrollado, precisamente porque es el texto más primitivo. Vamos a centrarnos, pues, en el principio y en el final del evangelio hoy. El evangelio al principio dice: el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Hemos de situar esta lectura. Esta lectura es después del bautismo de Jesús. ¿Recuerdan cuando Juan bautiza a Jesús? Viene el Espíritu sobre él. Se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y empieza su ministerio. En el texto que pone llevó a Jesús al desierto, la traducción correcta de este llevó es empujó a Jesús al desierto. Ese espíritu que sería el que conduciría a Jesús toda su vida, ese espíritu que sería el que le daría vida y le haría caminar a pesar de los momentos difíciles que viviría, le empuja al desierto. El desierto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es el lugar de la prueba. ¿Recuerdan? Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. ¿Recuerdan? Desde que salieron de la esclavitud hasta que llegaron a Palestina, al lugar donde después nacería Jesús. El 40 es todo un proceso de conversión y de cambio. ¿Cuánto dura la Cuaresma? 40 días, ¿no? Siempre son números simbólicos, no pasa de ahí, no son números mágicos, son números simbólicos. También el Espíritu empuja a Jesús al desierto para encontrarse con Él mismo. Pero las tentaciones que nos cuentan los evangelios no son de unos 40 días que estuvo en el desierto, sino de toda su vida. Jesús tenía que elegir entre seguir lo que el Espíritu le decía o vivir tranquilo, quedarse en Nazaret, hacer carpintero y olvidarse de los problemas de la vida. Yo tengo que recordar muchas veces a los cristianos y a las cristianas que Jesús no murió en la cama. Hay gente que se piense que ser cristiano es estar como los budistas, ¿no?
ahí mirando al cielo con las manos así y diciendo Om, lo que hacen los que siguen el yoga. Y no es así, no es así. El cristianismo es una fe de movimiento, de acción. Ese espíritu que Jesús tenía dentro, también lo tenemos nosotros. Y ese mismo espíritu nos empuja, nos manda a una vida de compromiso, pero no de compromiso así, sino un compromiso que provoca un cambio en la realidad donde nos movemos. Pero, hay un pero, como Jesús y como todos los seres humanos, porque es propio de la humanidad, tenemos las tentaciones. Aquí es donde cada uno tiene que preocuparse y tiene que empezar a decir, bueno, tentaciones tenemos todos, aquí no se libra nadie, digo, ni Jesús se libró. Tenemos propuestas diferentes a las propuestas que hace Jesús, y más que nunca en este siglo XXI tenemos propuestas de una vida facilona, egoísta, encerrada en sí misma, encerrarnos en nuestras casas o en la religión o en las sacristías. Y más que nunca la gente está cayendo en las tentaciones. No es porque no tengamos al Espíritu, no es porque no tengamos la fuerza del bautismo, igual que Jesús, que nos lleva y nos envía a una vida concreta. Es que Jesús, su mensaje, pasa a ser algo secundario en nuestra vida. Y cuando ser cristiano es camisa de quita y pon y no es piel, es cuando viene la hipocresía, la falsedad, esos cristianos guau que dicen que son católicos pero su vida refleja todo lo contrario. Viene precisamente esa deshumanización que comporta el que a veces sí y a veces no. El cristianismo no es de mediocres ni de cobardes, ni mediocres ni cobardes. Ningún cobarde puede ser cristiano. Ninguna persona que tenga miedo puede ser cristiano, porque el miedo es lo contrario a la confianza, a la fe. Y la mediocridad tampoco, porque la mediocridad es aquella que nos hace callar ante la corrupción. La mediocridad es aquella que nos hace conformarnos y, como decía el Papa Francisco, que uno de los pecados más grandes que hay actualmente es la indiferencia ante el sufrimiento del otro, y eso es de los mediocres, la indiferencia. Mientras yo esté bien, los demás que... Ante esto, ante las tentaciones de la vida, nosotros tenemos que dar una respuesta clara. No quiere decir que ese es el error de mucha gente, que no seamos pecadores. Es como decía Jesús una vez, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sabía Jesús muy bien que nadie puede tirar la primera piedra. ¿Por qué? Porque somos así. Se nos tienta. El mundo no es Satanás, ¿eh? No enviemos las culpas a otro ser. Nosotros mismos, el mundo, lo que hay, lo que nos dice la sociedad, los politiqueros, la televisión, el consumo, el dinero, el poder, todo esto nos tienta. Y algunas veces caemos, todos. Pero ¿qué es lo importante? Un mediocre no se levanta, se queda en el fango, como los chanchos, revolcándose en la basura. Pero el que es valiente, el que es bravo, el que ha dicho que sí a Jesucristo, se levanta y sigue adelante. Se quita el barro de encima y sigue caminando, porque ahí está la fortaleza del Espíritu. Nuestra fortaleza, nuestro abogado,
aquel que nos empuja y nos dice: vale la pena tener un sentido en la vida y luchar por ese sentido. Por eso es tan hermosa esta lectura, tan importante para nosotros. Jesús es Dios, sí, eso no lo va a negar nadie, menos yo, pero también es hombre verdadero, hombre pleno. Y Él supo vencer las tentaciones porque confió en el Espíritu de su Padre. Y vamos a la segunda parte. Aquí Marcos no hace florituras en su texto. Inmediatamente nos dice: bueno, una vez que salió del desierto, una vez que venció las tentaciones, ¿qué hizo? Cumplir la misión. ¿Y cuál era la misión de Jesús? La mismita que tenemos nosotros. Y les recuerdo, como repito tantas veces en las homilías, y no me cansaré jamás de repetirlo, porque luego lo pregunto y no lo saben. A mí me llama la atención porque llevo 26 años repitiendo lo mismo. Los cristianos tenemos una sola misión. Todo lo demás son mediaciones. La misa, las iglesias, los curas, las monjas, las comunidades, los sacramentos, las oraciones, las devociones, todos son mediaciones para cumplir la única misión que tenemos: anunciar, vivir y construir el reino de Dios. Una sola misión llena de contenido, pero es la única misión que tenemos. Si nuestra vida no es construir el reino de Dios, como decía un teólogo amigo mío en España, nos decía siempre: y recuerden, quien no construye, destruye. No hay punto medio otra vez. O construimos juntos el reino de Dios, o lo estamos destruyendo por nuestra pasividad o por nuestra forma de actuar. Por eso Jesús, inmediatamente después de salir del desierto, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Que fue lo que dijimos el miércoles de ceniza, ¿no? Cuando imponíamos la ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. Está la vida de cada día que Jesús nos dice: tranquilos, son seres humanos, no se preocupen, no se preocupen por las tentaciones, las van a tener, las van a sufrir. A veces incluso hay tentaciones dolorosas, muy dolorosas, pero no se preocupen, yo también las he tenido, dice Jesús. Ustedes preocúpense del reino, lo demás ya vendrá. Ustedes preocúpense de la misión que tienen en la vida, que solamente hay una vida. Recuérdenlo eso, que hay gente que se cree que tenemos 25.000 vidas. No, una. Y si en nuestra vida, no somos capaces de cumplir una misión que tenemos, habría que estudiar seriamente cuáles son nuestros principios y nuestras convicciones. Insisto, no se preocupen. Van a tener tentaciones. Van a caer. ¿Y qué? No importa. El ser humano es así. Somos finitos. No somos ángeles, gracias a Dios. No somos perfectos, gracias a Dios. Y esa imperfección lleva a que muchos de nosotros caigamos en las tentaciones de la vida. ¿Y qué? No importa. Tenemos el Espíritu del Señor. Hemos de levantarnos. Hemos de seguir. Dios nos perdona siempre, 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 sin condiciones. Pero no olviden, el levantarnos y seguir significa continuar siendo constructores del reino de Dios. Fíjense ustedes qué alegría que da al corazón ver cómo Dios nos mira. Dios no nos mira como seres perfectos. Dios no quiere que seamos gente que esté arrodillada todo el día mirando hacia el cielo. No, Dios nos quiere como somos.
seres humanos con una tarea, una familia, un trabajo, algo que hacer, con preocupaciones normales. Dios nos quiere así. Y dentro de esa vida nuestra, más dura o menos dura, porque en San Roque hay gente que sufre mucho, pero mucho, y jóvenes que sufren muchísimo, muchísimo. Pues dentro de esa vida dura, Él está ahí para decirnos: yo estoy contigo, tranquilo, tranquila, adelante. Si caes, levántate. Si caes, levántate, pero no te olvides de tu misión. Solo tienes una. Yo es que soy madre de familia. Da igual, tienes una misión: construir el reino de Dios. Todo lo demás ya vendrá por añadidura. No te preocupes. Preocúpate de lo único importante. Y las mediaciones, no te olvides, son mediaciones importantes. A mí que no me toquen la Eucaristía, por favor. Dios nos dejó sacramentos para salvarnos y de salvación. Pero no olvidemos, son mediaciones. La única finalidad: hacer verdad en nosotros el reino de Dios. Hacer verdad en el mundo el reino de Dios. Y hacer de este mundo un mundo donde Dios reine, donde el estilo del Dios amor sea nuestro estilo, donde esos valores que Jesús nos enseñó como valores fundamentales del reino, la misericordia, la compasión, la solidaridad, el perdón, todo eso y mucho más, sea lo normal en nosotros. No te preocupes si eres tentado. Lo serás. No te preocupes si caes, caerás. Levántate, quítate el barro de encima y continúa caminando, porque tú tienes el Espíritu del Señor como lo tenía Jesús, y ese es el espíritu de nuestra fortaleza. Hablando de estas cosas, siempre me acuerdo de esa anécdota que he contado como 100 millones de veces, pero bueno, ahí va, una vez más. ¿Alguien no la habrá oído alguna vez? ¿Recuerdan lo que en San Roque se dice siempre? Los que van a misa son los peores, ¿a que sí? Son los que no sé qué, los que no sé cuánto. Yo cuando oigo esto me mato de la risa, porque me ponen un caramelo para que yo pueda pegar. Y solamente falta eso, con lo malo que soy, de paiñañá. Y lo que le contesté a esa señora: sí señora, sí señora, los pecadores somos los que van a misa, si no, no iríamos. Los santos como usted, no importa que vayan. Y eso es, los necesitados de Dios, los que caemos, los que muchas veces no sabemos ni cómo levantarnos, estamos aquí porque sabemos que Jesús, el Cristo, se nos da como vida, como alimento, como fortaleza para levantarnos, sacudirnos el barro y seguir con la misión que tenemos: construir el reino de Dios. Somos seres humanos, somos gente finita, no somos perfectos, pero así nos hizo Dios y así nos ama. Que así sea. Comunicado Consejo Episcopal Permanente, 16 de febrero de 2024. A los hermanos en la fe, a la ciudadanía toda. Los hechos ocurridos en el Congreso Nacional con la decisión de la Cámara de Senadores de aplicar la pérdida de investidura a uno de sus miembros y que ha dejado dudas en cuanto al cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias en el procedimiento realizado, los obispos del Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya expresamos: primero, que observamos con dolor un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática de nuestro país que con sus luces y sus sombras
se ha venido construyendo con esfuerzo en los últimos 35 años. Segundo, la necesidad de conducir las instituciones democráticas de la República con la altura moral y ética, así como la idoneidad de sus miembros y en el respeto de los procesos y procedimientos establecidos en el marco legal vigente. Tercero, si en el cumplimiento de reglamentos se toman decisiones legítimas, esperamos que se apliquen con equidad en todos los espacios y en todos los casos, sin privilegios ni consideraciones de intereses particulares o de grupos. Cuarto, pone en riesgo y lastima el sistema democrático cuando la lucha por el poder y los intereses de grupos de poder interfieren y se anteponen al bien común y al fortalecimiento de los poderes del Estado y de los órganos institucionales previstos en la Constitución Nacional. Necesitamos instituciones que aseguren confianza a la ciudadanía por la integridad, rectitud, honestidad y decencia en la conducta de quienes ejercen la responsabilidad de conducción en los órganos de gobierno. Quinto, los que dirigen las instituciones democráticas del país deben recordar que existen para servir a la nación y que el primer servicio es la responsabilidad de velar por la seriedad del uso del poder, observando que las diferencias entre mayorías y minorías no ocasionen daños a la confianza y la legitimidad de sus decisiones. La participación plural, el disenso y el debate respetuoso en la búsqueda de consensos para el bien común son esenciales a una sociedad democrática. Sexto, finalmente y especialmente en este contexto que vive el país, subrayamos que es obligación de todos, especialmente de quienes ocupan cargos electivos, respetar, cumplir y salvaguardar los mandatos de nuestra Carta Magna. 1. La República del Paraguay adopta como gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. 2. La soberanía reside en el pueblo. Y 3. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. La dictadura está fuera de la ley. La Cuaresma que hemos iniciado el miércoles de ceniza es un tiempo de reflexión que llama a convertirnos y volver a Dios. Es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas. Es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. En estos tiempos de tensiones e incertidumbre social y política, elevamos nuestras oraciones pidiendo a Dios que ilumine en su discernimiento a nuestros gobernantes, para guiar a su pueblo con prudencia, serenidad y sabiduría, tomando decisiones justas, manteniendo presente la verdadera grandeza de una sociedad, la cual se mide por su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos y de velar por el bienestar de cada uno de ellos. Que Dios bendiga a nuestra amada nación y nos conceda la fortaleza necesaria para superar estos desafíos con dignidad y esperanza. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos anime a caminar juntos hacia la Pascua de Resurrección, en paz, en convivencia fraterna y con amistad social, con fe y esperanza en el Señor. Consejo Episcopal Permanente, Conferencia Episcopal Paraguaya, 16 de febrero de 2024.